está planteado el tema, el problema o las particularidades que hay en la elección de Contralor. En el set tenemos a Amílcar Pop, que es presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso. Diputado, buenos días. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera empezar con una pregunta cándida. Comprendan, por favor, oyentes. Es candidez y no sarcasmo. ¿Realmente es relevante a quién elegimos como Contralor General de Cuentas cuando nuestro sistema de auditoría y de medición termina siendo tan ineficaz en términos generales para evitar que el sistema político envilezcan los fondos públicos? Mire usted lo que estamos viendo. Hemos tenido Contraloría durante todos estos años y resulta que el señor Sinibaldi era capaz de acumular millonadas en sus cajas fuertes. Mire usted lo que estamos viendo cuando nos damos cuenta que Mito Barrientos, 82 millones de quetzales en varios periodos de gestión, contratados alrededor de verdad, ¿da lo mismo o no a quién elijamos Contralor General de Cuentas? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. En 7 años me he dedicado a la presidencia de la Comisión de Transparencia, no tanto porque quiera mucho, sino porque en principio llegué al Congreso y nadie quería la Comisión de Transparencia y hubo una negociación política, creo, limpia con algunos partidos, porque yo estaba ingresando y finalmente el reconocimiento de jefe de bloque me dio la oportunidad de presidir esta comisión. Y en estos años, Juan Luis, tocas un tema muy importante: cuánto vale la pena y por qué vale la pena o no vale la pena. A veces siento que son solo huesos los que se están peleando en la Contraloría, un botincito de plazas públicas ahí. Pero también vale preguntar, ¿de verdad es tan apocalíptico y tan oscuro el panorama como Juan Luis lo pinta? Porque yo la verdad lo matizaría, y hay acciones de parte de esa Contraloría General de Cuentas que, alerta, no están en la posición y en el estado y en el nivel que nosotros quisiéramos, pero ha funcionado. Muy pocas cosas, pero están funcionando mejor que antes. Yo a eso iba. Yo creo que hay varios temas que mostraron algún nivel de avance. Uno, hubo una reforma a la ley de la Contraloría que nos dio alguna posibilidad importante. Pero hay temas que son centrales. La Contraloría es un ente autónomo. Y como ente autónomo, también sus auditores son autónomos. Entonces resulta que la figura del Contralor difícilmente puede llegar a controlar la auditoría que hacen sus auditores en todo el país, y ahí hay graves problemas. Entonces el Contralor normalmente dice que puede ser negociado también, por supuesto, ¿no? Ahí hay una relación de poder, jerarquía, etcétera, pero en principio teórico, el Contralor o Contralora, que ha habido una Contralora que lamentablemente no avanzó lo que queríamos, por lo menos el último Contralor, a pesar de que tiene algunas deficiencias, todo el manejo de la administración de la Contraloría de Cuentas creo que mostró importantes avances. Entonces, un tema es la autonomía de los auditores. Por un lado, si se mantiene la autonomía del auditor, por respeto a la institucionalidad, eso es bueno, pero se deja al auditor ir a negociar con los alcaldes, con los funcionarios, hacen sus informes. Se le quita la autonomía al auditor, se le da la decisión de denuncia y reparos al Contralor General. Entonces, nuevamente, se le da un poder inmenso para ir negociando. Hoy, ¿qué está en juego? Está en juego 3,000, 5,000, 8,000, no sé cuántas candidaturas van a haber, de constancias de no ser perseguido, ¿no? Lo que llamamos el finiquito, que normalmente no es finiquito, pero por lo menos constancia de no ser perseguido en nada. Eso es un botín en este momento, ha sido un botín históricamente. Entonces no sabemos... O sea, la Contraloría puede hacer plata cobrándole al interesado en obtener finiquito. Por supuesto, y hay estructuras oscuras, paralelas, incluso dentro de la Contraloría, que pueden moverse de esa manera. Hemos visto cómo, incluso, recordemos, los famosos amparos que obligaron al Contralor a emitir finiquitos. Eso es lamentablemente absolutamente contradictorio, vergonzoso. ¿Cómo un tribunal va a tener que obligar a emitir una constancia de esas? Entonces, hoy el tema de los finiquitos es un botín. Segundo, las sanciones que se deciden con autonomía con los auditores o
en plática con el Contralor General. Entonces hay una presión fuerte, yo creo que es sano, una de las cosas más valiosas que tiene la Contraloría es sano que cumpla su función y que se retire. Porque en todo caso, si hay todo ese tipo de cuestionamientos, no va a ser el Contralor quien tenga que llegar a esas negociaciones absurdas en el marco de la renegociación del nuevo. Recordemos que la elección de un Contralor lo hace el Congreso. Y el Congreso va a negociar con mayorías y con votos. ¿Y qué va a ir a negociar el postulante y el candidato? Vámonos un paso atrás, diputado. ¿Por qué razón no estamos en plazo? Bueno, aquí hay un problema de colegios de profesionales. Recordemos que el Colegio de Contadores, Auditores y Economistas tuvo un conflicto existencial jurídicamente hablando y de beneficios propios de la colegiación. Entonces se dividieron prácticamente en dos colegios. Pero eso ya pasó en la Ya anterior. pasó, pero como la ley convocaba a un colegio que se asumía que eran todos los profesionales, entonces se excluía a un colegio. Pero esa ley, ¿quién la hizo? El Congreso de la República, por Pero, supuesto, ¿y el- pero en su momento era coherente a la existencia. Pero lo que yo quiero decir, en la convocatoria anterior ya existía esa separación de colegios, creo yo. Fue a raíz de un amparo de la Corte de Constitucionalidad que corrige Exactamente. la convocatoria. El problema fue que el Congreso no tuvo la interpretación correcta cuando aprobó la convocatoria y nuevamente Es que ahí comete va el mi punto, mismo error. ahí va mi punto. Es decir, es que ayer hablamos de la capacidad del Congreso de supervisar. Aquí el diputado Linares nos quería convencer de cómo el Congreso tiene esa capacidad porque tiene abogados. Si esto ya pasó hace 5 años ¿Por qué vuelve a pasar? y ahora el Congreso mete la pata otra vez, haciendo una mala convocatoria que genera otro problema de los días, pero además creo que hay un problema mayor. ¿Por qué no corrige eso al día siguiente? Es decir, yo sí veo una culpabilidad del Congreso en dejar en un laissez-faire. Bueno, ahí va, pero oiga, si un error se comete hoy, se soslaya al día siguiente diciendo, se corrige el decreto tal en el sentido de que donde pone Colegio de Economistas quiere decir Colegio de Economistas tal y tal en función de las... yo lo que veo es que hay una pasividad, o sea, ahí está. No es tan simple de que al día siguiente corregimos, pero efectivamente ahí hay una posible mala fe en la aprobación del decreto de convocatoria. Algunos hicimos los comentarios, yo me reuní con el señor Contralor precisamente por el mandato de la comisión y le planteaba, y él precisamente decía que hay una interpretación errónea que puede ser susceptible de impugnación. Él me lo decía hoy en la tarde y al día siguiente había alguien que había interpuesto ya la impugnación. Entonces ya ahí el Congreso se desliga, no corrige y la Corte emite su resolución. Y eso retrasa por lo menos mes y medio todo el Pero proceso. ya llevamos como 6 meses de retraso en esto. Claro, pero yo digo, no solo se retrasa ya estaba retrasada la convocatoria, sino que también se retrasa el proceso. Pero también hay que entender que efectivamente eso no es positivo, pero pareciera entonces de que hay un interés o ya estaba planificado el retraso. O sea, si no puedo negociar con el actual, entonces con el que sigue. Y entonces retrasemos. Amílcar, usted citó que a pesar de todo lo que está frente de nosotros, hay avances. ¿Cuál le parece que han sido los avances más significativos bajo la gestión de Carlos Mencos? Bueno, yo creo que el actual Contralor, bueno, no voy a hacer una revisión de sus informes, pero creo que hubo avances importantes. Toda la lucha contra la corrupción no se hubiera sustentado si no hay un informe de auditoría desde la Contraloría de Cuentas. O sea, el rumor y el discurso político, o lo que se quejan algunos funcionarios públicos de persecución política, sería cierto si no hay un respaldo de auditoría. Esos millones de quetzales que salieron del erario, la sobrevaloración de obras, el aumento de precio a los contratos cada año, la violación a los procedimientos de transparencia, todo eso tuvo que ser evidenciado por un informe de auditoría. De lo contrario, Amílcar, ¿y esos no hay informes sustento penal. ¿Y esos informes de auditoría son ex post o son ex ante, digamos? ¿Se producen, podrían impedir la corrupción? En principio son post. Recordemos que la Contraloría revisa lo ejecutado. Hasta ahora hemos avanzado cuando la Contraloría empieza a hacer, que me parece importante, pero también es digno de discutir, auditorías
preventivas. Eso es un poco contradictorio. Por ejemplo, Carlos Menco se ufana mucho, ahora que estás diciendo esa auditoría preventiva, que él logró impedir que Juan de Dios Rodríguez, ya saben ustedes, el expresidente del Seguro Social, que todavía guarda prisión por numerosos casos de corrupción, que él construyera, ¿se recuerdan de la Ciudad de Salud o algo por el estilo? Una obra faraónica que él había previsto, que muy probablemente sea razonable construir grandes instalaciones, pero el Contralor se ufana de que detuvo esa obra que hubiera sido sin ninguna duda para todos nosotros motivo de gran corrupción. Estamos hablando casi de 10,000 millones de quetzales y que ahora los tiene todavía el Seguro Social y que ahora tengo entendido la actual administración pretende construir 7 hospitales sobre eso. Pero regreso al punto, la auditoría preventiva es importante, es novedosa y en este caso de crisis guatemalteca fue innecesaria, pero es discutible porque la Contraloría es una institución que nace para fiscalizar el gasto público. Pero mire lo que ocurre con el fideicomiso del agua en la Municipalidad de Guatemala. Aquí muchos le achacaron y le reprocharon a la CICIG esa conferencia de prensa, pero todos sabemos que el caso nació realmente una denuncia penal planteada por este Contralor. Claro. Y es durante el funcionamiento y la vigencia de ese fideicomiso, que hace pocos meses fue clausurado, pero empieza a señalarlo y se convierte posteriormente en una denuncia de carácter penal. Por eso digo, yo creo que la figura de la auditoría preventiva hoy es mucho más importante, porque había una práctica, lamentablemente, normalizada de corrupción e ilegal. Los fideicomisos como Casi Cueva para robar, los contratos grandes negociados por comisión, entonces se simulaban las licitaciones, etcétera. Entonces, las auditorías preventivas hoy son muy importantes, pero en el estricto sentido técnico, la Contraloría General de Cuentas evalúa el gasto, lo gastado. Por eso algunos teóricos decían que la Contraloría podía jugar un papel de juez y parte, porque mientras dura el proceso ya dijo sí, avancen. Pero y si vuelven a cometer errores, ya la Contraloría opinó y resulta que vuelve a auditar después. Y luego señala el error. Señala el error. Pero entonces, ¿cómo? Si usted me auditó preventivamente, etcétera. Entonces, hay el riesgo del doble juego. Pero en este momento en el país se vuelve tan importante por la mala práctica y lo que hemos visto. Pero contestando concretamente, yo creo que sí hubieron temas. Por ejemplo, me pareció lamentable que el Ministerio Público no persiguiera penalmente de lo que estaban hablando, estaba escuchando, el tema del robo de alumbrado eléctrico en el tema específico de alumbrado público. El Contralor, esta administración, presentó 179 denuncias penales contra 179 municipalidades que habían pactado cobrar ilegalmente la supuesta deuda de una empresa. Eso es grave. ¿Cómo yo voy a pagar algo que no me consumí? Y el ciudadano pagando algo que no paga. Exactamente, entonces eso es. Y el sistema pidiéndole cállese la boca y siga pagando. Y entonces no proteste. El Ministerio Público pide auditorías individualizadas. Entonces la institución, yo no sé si logró terminar todo ese monstruo de auditorías para poder hacer la persecución penal. Entonces yo creo que sí, el tema del transurbano, yo mismo fiscalicé durante 4 años y exigí con la señora Segura, nunca pude, siempre fue muy amable para decirme no. Entonces fue esta administración la que finalmente avanzó. Contralora no auditada se llama. Vamos a ir a la pausa. Pero yo quiero retomar la conversación para que no se nos pierda, que se nos está perdiendo. La conversación es ¿por qué no tenemos Contralor? Que la estás ganando. No, se está perdiendo en el sentido de que yo creo que hay una clave, porque la función de la Contraloría la podemos entender o cambiar. El tema es ¿por qué no tenemos Contralor? Es decir, ¿por qué el Congreso mantiene una norma mal? ¿Por qué la hace mal? ¿A qué escenario nos va a llevar esto de no tener Contralor? Creo que esa es la clave, porque el no ya existe. Entonces preveamos o tengamos previsto el escenario que se nos viene. Después de corte, regresamos. Bueno, aquí de regreso con don Amílcar Pop, hablando de la no elección de Contralor. Amílcar, a mí me preocupa, y lo voy a decir lo que escuché, a ver si te suena.
A mí me preocupa mucho que el otro día, por ejemplo, no estaba yo, en la entrevista que le hicieron a la exfiscal general Juan Luis y Claudia, ella dijo, a mí me están montando, ¿verdad que mentira? Solo voy a poner el planteamiento porque puede ser a ella o a cualquier otro. A mí me están montando una causa artificial en el Congreso para posteriormente ponerme una denuncia y ya no me dan el finiquito y evidentemente complican mi proceso electoral. Eso dijo ella. Quitemos a ella y pongamos a otros candidatos, a quien tú quieras. El hecho de que el Contralor no esté en tiempo y forma hace que alguien asuma temporalmente esa función y evidentemente eso es un escenario que permite estas complejidades o no necesariamente. Lo podríamos tener con Contralor nuevo o sin Contralor nuevo. El escenario permite esas complejidades y esas complejidades pueden ser negociaciones. Por ejemplo, si el que puede tomar la silla, que no lo conozco, del Contralor General, también es aspirante, claro, o tiene su candidato, por supuesto que va a querer quedar bien con las fuerzas mayoritarias del Congreso y va a tomar decisiones de ese tamaño. Y entonces, quien no tenga la fuerza mayoritaria en el Congreso o no tenga el poder suficiente de hecho y de facto para mover esa decisión, pues valga la expresión, se fregó, ¿no? Y entonces sí es posible mecanismos como la revisión de la auditoría, la contrarrevisión. Se pueden revisar, esta era la segunda parte, revisar auditorías que ahora están incluso en procesos judiciales o personas que están sometidas ante juicio, pues por ejemplo, el señor Felipe Alejo está sometido a una investigación por cuestiones de negociación. ¿Se puede revisar con el nuevo todo esto? Se puede revisar, hay plazos obviamente, hay requisitos, pero sí existe la figura de la revisión, la contrarrevisión de las auditorías y habría que revisar si cabe en los plazos y en los procedimientos agotados. Si ya está judicializado, no. Pero en este caso no está judicializado. Es decir, hay escenarios posibles. Hay escenarios posibles de negociación. Y insisto, no tiene que ser el caso de la exfiscal, cualquier político, y por eso yo decía, el botín van a ser los finiquitos, no claro, tanto en el hecho de te lo vendo, sino en el hecho de cómo hay condiciones para que no lo tenga, porque ese puede ser un objetivo, o para que lo tenga. Entonces se mueve una maquinaria completa, y ¿quién va a manejar esa maquinaria completa? Y por eso es muy importante tener el ojo crítico en las decisiones que se van a dar a partir del 13 de octubre con el nuevo, o con el que asuma temporalmente. ¿Qué es el subcontralor? ¿Qué es el subcontralor? De transparencia. Hay un dato en la nota de Henry Bean que me llama la atención, y se trata de la comisión de postulación, su integración, su convocatoria. ¿Es posible que nosotros tengamos en la comisión de postulación de Contralor General de Cuentas lo mismo que tuvimos en la comisión de postulación de Fiscal General? El consenso allí en abril prácticamente es que fue una comisión que hizo un trabajo de mayor rigor, de mayor transparencia, y cuyos resultados era el consenso de la mayoría de críticos y de seguidores y monitores del proceso eran satisfactorios. ¿Podemos tener eso en la comisión de postulación del Contralor? Yo creo que en la comisión de postulación para Fiscal General hubo una participación ciudadana muy importante. El riesgo es que en el tema de la Contraloría no la veo, o no la estamos viendo, porque no sabemos quiénes están postulándose, no hay medios poniendo un ojo crítico en los candidatos. Y figúrense que es exactamente igual que el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema. Aquí hay gente que está financiando grupos, hay grupos. Figúrense ustedes, me voy a reservar el nombre, pero hubo una persona que ya llegó al Congreso a presentar a su candidato. Y entonces ya está haciendo lobby, todavía no se ha convocado. Exactamente, entonces uno dice, ¿y cómo cree que va a pasar la comisión de postulación? Claro. O ya la tiene segura, ¿no? Entonces llega alguien que tiene un cargo importante, no ha llegado conmigo, pero varios diputados comentaban que ya vino fulano a presentar a su candidato. Entonces yo me río y digo, bueno, pobre porque ya mató a su candidato, ¿no? Sí. Entonces, ojalá. Porque no es el mecanismo. El mecanismo es que si está respaldando un candidato, que eso pues es legítimo, que pase los procesos legales y los procesos legítimos, que era la comisión, pero no hay ni comisión de postulación y ya lo está presentando al órgano elector. Este error, vamos a decir así, intencionado o no,
que se cometió en el Congreso a la hora de la convocatoria de este año, ¿en qué situación está? Es decir, ¿tenemos error para rato? O porque yo veo que esto me da la sensación de que fue por abril o por mayo, ¿no? Abril, que tendría sí, que haberse conformado y a partir de ahí la cortaron y ya llevamos 5 meses y hay, Aníbal, un horizonte... Amílcar, ¿hay un horizonte, no sé, próximo para esto? Porque yo veo que hay un encogimiento de hombros y ahí va. Y nadie Yo se pienso que es mes y medio que vamos a tener un contralor interino. Mes y medio para que algunas fuerzas, si creen tener la posibilidad de incidencia, operen inmediatamente. Pero eso nos vamos a febrero. No, estamos... El 13 de octubre tendría que entregar el cargo. Así es. Entonces el 13 de octubre teníamos que tener contralor, pero no lo tenemos. Entonces yo creo que el retraso es mes y medio. 13 de noviembre y quizás a finales de noviembre, antes de irnos, estemos eligiendo contralor. Esperaría yo, si avanzan en los plazos que tienen. Eso significa que octubre y noviembre hay un espacio que coincide en el momento en que todos los candidatos van a ir a buscar su finiquito. Así es. Porque en enero se abre la inscripción. Entonces, hay muchas casualidades ahí. No, yo veo que esa intencionalidad, si la hubo, es por la coyuntura electoral, por la coyuntura política y por supuesto por temas de impunidad que se están debatiendo. Yo en el creo país. que también es por eso, yo no tengo la menor duda. Ahora, para irnos al follow the money, ¿cómo se emitió ese acuerdo, esa orden, ese decreto, esa norma en el Congreso? ¿Quién pudo meter aquí aquella coma que en la época de Ríos Montt se puso que cambió el texto? O sea, busquemos el origen del problema. ¿Quién? ¿Tú no fuiste? Bueno, aquí es Junta Directiva quien define qué abogado y dirección legislativa, y recordemos que Junta Directiva. Junta Directiva es responsable y su presidente de su asesoría jurídica y define la agenda, porque la que nos llevan a jefes de bloque, lo que aprobamos es lo que Junta Directiva ya decidió. Entonces ellos dicen, bueno, esto vamos a llevar y ahí lo aprobamos o no y hacemos nuestras luchas políticas. Pero en principio es Junta Directiva la responsable de cometer o no ese error. Ahora, que digan ellos que alguien se aprovechó de su buena fe y que su abogado no leyó las reformas o la sentencia, pero ese es otro tema. este es el punto. Como ciudadano uno dice, bueno, yo tengo una junta directiva del Congreso que pago para que haga su trabajo bien. Y una dirección legislativa que se paga muy bien, mejor que a los diputados. Exactamente, que se paga muy bien. Y resulta que lo hacen mal, igual teniendo unos antecedentes frescos, porque este colegio se separó hace 5 años, 6 años. Esta separación de economistas y auditores es recientemente. Otras cosas pueden decir, pucha, no me acuerdo. Esto si no se acuerdan, y aquí no pasa nada. Es decir, sencillamente... Ahora, pues también no. es cierto, y no voy a justificar a nadie, pero también es cierto que los dos colegios están en pugna y andan de amparo en amparo porque lograban una interpretación en donde un colegio por pequeño no entraba a estas convocatorias. Por ejemplo, algo injusto pero legal, los politólogos, los sociólogos votan en el colegio de abogados, pero no pueden ser electos. De votar nada, ni nos dejan. Pero votan, sí, están inscritos ahí. pero votan en las elecciones para pero no pueden. directiva, pero no pueden ser electos y no tienen todos los derechos. Así Entonces, la sentencia de la Corte en interpretaciones salió más o menos en ese sentido, porque el fondo del asunto también era el fondo de prestaciones y era un montón de dinero. Entonces, cómo se repartían con los nuevos, con los viejos, ha habido una discusión terrible. Entonces ahí la Corte emite una resolución que efectivamente ha generado una pugna de intereses y derechos. Entonces subsisten otros amparos por los derechos que unos y otros tienen, y podríamos decir que eso pudo haber generado la confusión en la convocatoria que hizo el Congreso y que aprobó el Congreso. Entonces viene el otro grupo, interpone otro amparo porque insiste en su derecho y la Corte le da el derecho, y entonces ya tenemos este parámetro que puede pasar muchas cosas. Bueno, pues llegamos al final. Veo que la previsión del diputado es que, vamos a decir que en noviembre, finales de noviembre, por ahí la cosa puede estar resuelta. Hay unos escenarios que él ha aclarado y yo comparto en relación con los finiquitos que la Contraloría tiene que dar, o
las investigaciones nuevas o las reinvestigaciones de lo ya acordado, y el escenario político y electoral pareciera ser que puede ser un ingrediente de todo esto. ¿Algún mensaje final para el ciudadano observador? Yo creo que fue muy importante el ejemplo que Claudia mencionaba sobre la elección de fiscal. Yo creo que es muy importante el ojo crítico ciudadano y de los medios. Siento que estamos dejando solos en el proceso. Yo he pedido al Contralor un respaldo para que la comisión sea observadora, como en su mandato por probidad y transparencia, pero siento que no ha habido una reacción social para que la Contraloría General de Cuentas en este momento es vital, es fundamental su labor para generar certeza a lo que se está discutiendo en la lucha contra la impunidad y la ejecución del gasto público. Entonces yo sí haría una invitación a las organizaciones, a la sociedad y a los medios de comunicación a tener los ojos sobre este proceso de elección de nuevo o nueva Contralor. Muy bien, pues con ese mensaje que ya ha sido transmitido, tengamos los ojos de búho en este proceso que es tan importante como el de fiscal, aunque a veces no le prestamos atención. Despedimos a don Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso. Muchas gracias, diputado, muy amable. Muchas gracias. Feliz día, regresamos.